Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y nada, seguimos con nuestro ciclo de conferencias aquí en nuestra sede. Esta noche será una conferencia que impartirá nuestro contertulio Sebastián Matías sobre la familia Carta. Les comento también que precisamente coincidiendo, no sé si somos nosotros los que coincidimos o en la exposición, hay una exposición del Ayuntamiento interesantísima, preciosa, en el Museo de Bellas Artes, también sobre la casa, la familia Carta, vamos, sobre la casa, y está en el Museo de Bellas Artes arriba, en la parte alta, muy bonita, y se inaugurará, yo creo que el día 2, me parece, el próximo día se inaugurará, también sobre la familia Carta. Tienen en la esquina de la calle, tienen un cartel anunciador sobre ese asunto, así que nada. Bueno, yo les voy a, muy brevemente, porque Sebastián tiene un currículum como los tertulianos tan prolijos como Sebastián, un currículum enorme, pero yo solamente les voy a contar que es arquitecto, antes fue aparejador, antes de arquitecto, y es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y ha ejercido el profesorado en diversos cursos de rehabilitación arquitectónica para posgraduados de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de La Laguna, también en cursos para extranjeros de la misma universidad y en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz. Asimismo, ha dirigido e impartido varios cursos sobre arquitectura tradicional canaria, participando como ponente en una veintena de jornadas, ciclos de conferencias, cursos, etcétera. Ha presentado a numerosos conferenciantes, libros y exposiciones de arte. Además, ha sido pregonero de la Semana Santa en varias localidades tinerfeñas, incluyendo Santa Cruz y La Laguna. Y ha sido también mantenedor en fiestas de arte en diversas ocasiones. En su quehacer profesional ha realizado numerosos trabajos relacionados con la arquitectura histórica y la rehabilitación de edificios antiguos, destacando recientemente el del Palacio Episcopal de La Laguna, que quedó prácticamente derruido por el incendio que todos ustedes conocen, además de su pertenencia a la tertulia desde sus inicios. Es uno de los tertulianos fundadores, lo tienen ahí en el cuadro este, y es también miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, académico de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, y es académico también correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Y yo no les doy más la vara, les dejo con Sebastián, porque a las 8, como saben, tenemos que cerrar, que nos echan de este edificio. Nada, muchas gracias por venir y por su atención. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Cada vez que oye uno su currículum le parece mentira, pero bueno, algo de verdad debe haber ahí detrás. Como saben, el siglo XVIII santacrucero es un siglo fundamental en la historia de Santa Cruz, porque es el que marca el despegue de tipo económico, y las familias que se ubicaron en Santa Cruz, entre ellas, la más importante probablemente fue los Carta. Entonces, esto es un estudio, yo les voy a hablar solamente de los Carta del 18, porque hay la contribución de los Carta al patrimonio histórico-artístico, que es lo que nos interesa, más amplia. Por ejemplo, Valentín Sanz era un Carta, y por ejemplo Gregorio Rodríguez era un Carta, pero son más modernos. Empiezo ya con el patriarca de la familia. Matías Rodríguez Carta nació el 25 de febrero de 1675 en Santa Cruz de la Palma. Jaime Pérez García, que era el cronista oficial de Santa Cruz de la Palma, anota que su padre Salvador Rodríguez era mareante y originario de la villa de San Andrés, mientras que su madre, Catalina Francisca Sánchez Carter y Cordero, lo era de Santa Cruz de la Palma. La grafía Carter la utiliza Sebastián Padrón Acosta en un artículo titulado La capilla de los Carta, publicado en La Tarde el 30 de diciembre del 43, lo que parece indicar que el apellido Carta no es más que la castellanización de aquella palabra inglesa o irlandesa, tal como sucedió a otros apellidos de procedencia extranjera. Sus abuelos fueron los 4 de origen palmero, de forma que puede decirse de nuestro personaje que era palmero por los 4 costados. Fueron ellos los paternos, el alférez Juan Rodríguez e Isabel del Espíritu Santo San Román, esta también con seguridad de la villa de San Andrés,
y los maternos Manuel Sánchez Carta o Carter y Cordero y Catalina Sánchez Fernández. Ignoro en qué se apoya la afirmación de Rumeu de que Matías Rodríguez Carta nació en el seno de una humilde familia de pescadores, pues como hemos visto tenía un abuelo alférez y el otro procedía de una familia de origen foráneo, lo que hace bastante improbable su dedicación al humilde oficio de la pesca de bajura. Más bien parece que la familia tuviera tradición marinera, de ahí la cualidad de mareante que le atribuye Pérez García, al que por cierto aparece en aparece en el árbol genealógico de la familia que se conserva en la Casa Montañés de la Laguna. Sea como fuera, Rumeu afirma que se enroló en los navíos de la carrera de Indias dedicados al comercio canario americano, llegando a ser piloto, maestre y hasta propietario de alguno de ellos, y Pérez García, que logró una saneada posición económica con su propia flota, tras lo cual se estableció en Santa Cruz de Tenerife, donde, siguiendo a Rumeu, fundó una importante casa de comercio a la sombra de la cual acabó de redondear una cuantiosa fortuna. Su carrera debió ser en verdad meteórica a juzgar por su temprano afincamiento en nuestra plaza, de lo que da prueba el hecho de que el 17 de diciembre de 1696, contaba por tanto solo 21 años, contrajo matrimonio en nuestra parroquia matriz con doña María de la Concepción Domínguez Perdomo y Fernández Paiva. Sebastián Padrón Acosta da esta fecha con amplio lujo de detalles, pues afirma que los casó el párroco don Diego de Sala y Rosas y que fueron sus padrinos el alférez don Esteban Pérez Enríquez y doña Juana Francisca Carta. Su mujer era de Santa Cruz de Tenerife, también por los Cuatro Costados, pues tanto sus padres Andrés Domínguez y Águeda Perdomo, como sus abuelos Gaspar de Paiva y Ana Domínguez, paterno, y Antonio Perdomo y Luisa Petronila, materno, eran todos vecinos de nuestra población. A pesar de que se residenció ya de manera definitiva en Santa Cruz de Tenerife, don Matías Rodríguez Carta no perdió la conexión con su isla natal, pues en sendos documentos de fecha 30 de septiembre de 1733 y 16 de febrero de 1736, aparece como apoderado de uno de los más significados benefactores de la iglesia de San Juan Bautista de Punta Llana, don Melchor Pérez Calderón, residente en la ciudad de San Cristóbal de La Habana, en el menester de llevar a efecto con el maestro del oficio de carpintería Bernabé Fernández, el más destacado retablista palmero de aquel siglo, la construcción de 3 retablos para aquel templo por el precio de 11.000 reales, más la aportación por carta de la madera y los oficiales de Serrería Mayor. Como resultado, nos quedaron los 3 magníficos, en opinión de Pérez Morera, retablos barrocos que presiden la capilla mayor y las colaterales. Fueron los Carta una familia de profundas convicciones religiosas y esta afirmación está sustentada por la magnanimidad, o por mejor decir, munificencia, para con la parroquia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, en la que volcaron gran parte de sus mejores afanes para su ornato y engrandecimiento. Don Matías Rodríguez Carta, a quien hemos de considerar el patriarca de la familia, contribuyó, según testimonia en 1758 el coronel de caballería don Diego Fernández Calderín, al mayor aseo de la iglesia y lucimiento de sus funciones, y particularmente lo hacía con la del paso del Exeomo, cuya capilla que está en la citada iglesia parroquial es patronato de la casa. La capilla del Exeomo, a los pies de la nave de la Soledad, fue fundada y se edificó a expensas del clérigo licenciado don Juan Mateo Fernández Vera, natural de Taganana, que llegó a ser calificador del Santo Oficio de la Inquisición en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en cuya calle de la Caleta, contrasera a la de la Curva, se hizo construir una importante casona. Es esa que ven ustedes ahí, que sobresale de la alineación. Esa es la casa de Mateo Hernández Vera, que incluso tuvo una intervención en los sucesos de 1797. Él la había dotado de retablo estofado y dorado y ostentó su patronazgo, y al carecer lógicamente de descendencia,
pasó a su familia y en ella a su sobrina nieta, hija de una sobrina, María de la Concepción, esposa de Matías Rodríguez Carta, a quien Fernández Vera nombró asimismo en su testamento primer patrono de la ermita de Santa Catalina en aquella localidad de Taganá. De hecho, en esta capilla del ex-homo recibieron sepultura varios miembros de su familia, como los dos hijos fallecidos en la niñez, y hasta su propia mujer, doña María de la Concepción, que falleció repentinamente en su casa del Valle de Guerra el 10 de octubre de 1746 a los 71 años, pues aunque por entonces ya los Carta disponían de su propia capilla panteón, esta del ex-homo era la de sus ascendientes. Ella misma había donado a la imagen titular una túnica de lampazo carmesí que luce un magnífico bordado en oro y un velo de chapelote para el nicho. La imagen del ex-homo, vulgarmente conocido en Canarias como Cristo de la Cañita, es de vestir y tiene cabello natural en lugar de tenerlo tallado. Estas imágenes fueron frecuentes a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, y su procedencia es en ocasiones portuguesa, por ejemplo, el Nazareno antiguo de la Laguna, y más frecuentemente americana. Tentación de pensar que pudo venir por su iniciativa, pero no tenemos documentos en que apoyarnos, queda aquí solo como hipótesis de trabajo. Si así fuera, deberíamos admitir que sustituyen el culto a una representación anterior, puesto que está documentado que ya en 1678 existía, adosado a la pared de la nave de la epístola, un altar, que no capilla, del santo ex-homo y San Pedro, lo que supone la existencia de sendas representaciones escultóricas o pictóricas de ambas imágenes con anterioridad a la presencia de don Matías en el lugar e incluso de la actuación del clérigo Fernández Vera, que le hizo construir capilla propia a los pies de la nave y la había dotado de retablo y bóveda de enterramiento. Quizá es de entonces la imagen del Cristo, si tenemos en cuenta que nuestro hombre arriba a Santa Cruz a finales del 17, que mantenía intensas relaciones comerciales con América y que ostentó, como hemos visto, el patronato de esta capilla, se siente una fundada tentación de pensar que pudo venir por su iniciativa. Fue uno de los integrantes de la Cofradía de la Limpia y Purísima Concepción de la Virgen Santa María, piadosa congregación a la que pertenecieron los más significados de entre los habitantes de la plaza y que disfrutó de un excepcional privilegio dado en 1700 por el rey Carlos II, según el cual se le concedió el derecho exclusivo de que todos los granos que desembarcaran en Santa Cruz de Tenerife lo hicieran en los costales que tenía esta cofradía, por cuyo almacenamiento se abonaba un cuarto diario en concepto de alquiler. Asimismo, fue miembro de la Hermandad del Santísimo, pues en el inventario de sus bienes en 1744 figura una túnica de tafetán carmesí del Santísimo. Las cofradías del Santísimo, las Hermandades del Santísimo llevan todas esa túnica. Volcado en el embellecimiento de su parroquia, el matrimonio Carta donó el bellísimo púlpito de mármoles y jaspes traído de Italia que lleva la siguiente inscripción: diólo el capitán don Matías Rodríguez Carta y su mujer doña María de la Concepción Domínguez en 8 de diciembre de 1736. Esta pieza de elegantísima traza barroca, tanto en su soporte como en su copa, con una tan armoniosa como delicadísima labor de ensamble de piezas de distintos colores sabiamente combinados, inicia la saga de los más esplendorosos púlpitos de Canarias, pues, estimulados por él, es pocos años anterior al singular y extraordinario que Guillermo Veró, de quien hablaremos más adelante, talló en madera hacia 1740 para la iglesia homónima lagunera, al bellísimo de mármol que Pascual Boquiardo labró en Génova para la catedral, la hoy catedral, entonces parroquia de los Remedios, y a los dos formidables de concepción rococó que Jerónimo de San Guillermo realizó en 1775 para la catedral de Las Palmas. Sobre él debemos fijarnos en su tornaboz. El púlpito, como ven, es precioso, bellísimo. La escalera es de madera, pero está pintada imitando mármol y es de artistas locales. Y ahí está el púlpito con su tornaboz. Debemos fijarnos en su tornaboz de madera de realización local. En sus cuatro esquinas
se hallan sendas figuras de los 4 grandes doctores de la Iglesia, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno, que Padrón Acosta afirma que se deben a la guía del polifacético escultor y pintor lagunero don José Rodríguez del Oliva, sin duda uno de los más destacados artistas canarios de aquel siglo, con el que, en razón de su indiscutible categoría, los Carta tuvieron estrecha relación, tanto para la realización del retablo mayor, como veremos, del templo, como para haber sido su retratista. A él se deben los 2 retratos de don Matías después de fallecido, como fue frecuente hacer en aquella época y precisamente por este artista, que se hallan tanto en su capilla como en la Casa Montañés de la Laguna, y asimismo en el inventario de la Casa de la Plaza de la Pila, que su hijo don Matías Bernardo realiza a la muerte de su padre en 1743. Se deja constancia de que había en la salita de estrado 2 retratos, el uno grande del señor mi padre y mi sobrina doña Antonia, ambos de cuerpo entero, y el otro de medio cuerpo de la señora mi madre, los cuales pintó el maestro José Rodríguez del Oliva. Y en la sala un retrato con guarnición dorada del ilustrísimo señor don Lucas Conejero de Molina, el que le regaló a mi padre el maestro José Rodríguez del Oliva. Los primeros no sabemos, se han perdido, pero este otro de Lucas Conejero probablemente es el que está en el presbiterio de la parroquia de San Francisco. Cabe pensar, no sin razón, que tanto el diseño de la escalera como el del tornaboz se deben a aquel artista lagunero conocido por el apodo del Moño. No podemos averiguar igual hipótesis en relación con el bellísimo ángel trompetero que lo corona, pero en cualquier caso es también una aportación del momento y por tanto debido a la generosidad del matrimonio. Don Matías obtiene del obispo don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, el 24 de enero de 1738, el patronato de la capilla de San Matías, que se levantaba a sus expensas en la antesacristía, a oratorio para sí y sus herederos con facultad de 2 sepulturas para su entierro y de sus descendientes, patronato del que tomó posesión el 25 de febrero siguiente. En este documento se reconoce además el privilegio que tiene esta capilla de guardar el Santísimo Sacramento los Viernes Santos para posible auxilio de enfermos. Esta obra constituye una de las más notables singularidades de nuestra parroquia Madrid, ya de por sí un templo excepcional, el de mayor envergadura de los de estilo tradicional canario y poseedor de numerosos elementos destacables, tanto en su arquitectura como en su escultura, pintura y orfebrería. La capilla de San Matías o de los Carta, como también se la llama, es sin discusión el espacio barroco por excelencia dentro de la historia del arte en Canarias. En ningún otro lugar de nuestra geografía se produjo una obra tan imbuida del sentido y carácter de este estilo. La transición de un espacio cuadrado en la base a otro octogonal superior y finalmente a uno circular cubierto por bóveda levantada sobre un anillo de luz es un prodigio de escenografía. Y por si esto fuera poco, está la realización en madera de cedro y de barbusano del extraordinario retablo, labor tan primorosa y abundante que la vista no halla descanso. La exquisitez en los detalles y la habilidad con que está resuelta la composición son realmente admirables y puede afirmarse, no sin hipérbole, que es esta una verdadera obra maestra, a pesar de haber quedado inconclusa en los laterales de su cuerpo inferior. Su realización se atribuye al maestro Guillermo Veró, un retablista de origen francés que, según Pedro Tarquis, tuvo su taller en la calle del Castillo, que estuvo activo en nuestra isla entre 1733 y 1744 y al que hemos dicho se considera autor del hermoso púlpito de la Concepción de la Laguna y del altar del Niño Jesús que se hallaba en el trascoro de dicha iglesia. En todas estas obras aparece un elemento común, el águila como animal atlante. Ahí la tienen. El águila como animal atlante sosteniendo ya la copa del púlpito, ya las peanas del apoyo de las imágenes principales. A este artista, que casó con una realejera de abajo, Josefa de Aguiar, se atribuye también el retablo de la capilla del Rosario de la iglesia homónima del Realejo Bajo,
y el magnífico techo del presbiterio de la iglesia de San Agustín del mismo lugar, ambos desgraciadamente desaparecidos en sendos incendios. Para completar tan sorprendente obra, don Matías hizo traer de Génova las 3 bellas imágenes de pequeño formato que contiene San Matías, lógicamente, titular del fundador y de la capilla, San Andrés, que era el santo de su hijo, Andrés, que fue mayordomo, y hablaremos a continuación de él, y que fue el primero que falleció, el primero que fue enterrado allí, y San Carlos Borromeo, que es el patrono cardenal arzobispo de Milán, que se consideraba el campeón de la Contrarreforma en el norte de Italia, de donde vinieron estas esculturas. La calidad de estas obras es tal que han sido atribuidas al taller de Antonio María Marallano. Para la realización del sagrario del altar mayor, este es el retrato de don Matías Rodríguez Carta después de muerto, por José Rodríguez de Oliva. Para la realización del sagrario del altar mayor, de las mejores labores de repujado con figuras salidos de los talleres canarios según Hernández Pereira, por iniciativa del beneficiado don Ignacio Longman, que rinde cuentas en 1745, aparece el capitán don Matías Carta como donante 800 reales para una de sus columnas, estípites, y aún hay que registrar la donación a la parroquia de la Campana Mayor para la torre entonces existente junto al baptisterio. Pero la generosidad de don Matías Rodríguez Carta llegó más allá. Allí, en los llanos, los santacruceros levantaron en el siglo XVII una ermita a la Virgen de Regla. Era la ermita de los emigrantes o navegantes hacia el Nuevo Mundo, la devoción americana de Santa Cruz, de ahí su advocación usual en México y Cuba. Y Carta, navegante como había sido y comerciante con estrechas relaciones americanas, no podía faltar aquella cita. La ermita, primero modesta y luego ampliada en el nuevo siglo por el celo de su mayordomo singular, el escultor Lázaro González de Ocampo, contó posteriormente con el decidido apoyo de Carta, que fue nombrado también mayordomo. Él le agregó a la ermita la sacristía, gastó 3.732 reales de plata en la confección de un retablo y su estofado y dorado, le dio a la imagen un vestido de lampazo azul y blanco con franjas de oro que costó 860 reales de plata, y finalmente hizo entrega por orden del obispo Félix Permuy a la parroquia de 2 candelabros de plata del altar de la Virgen para la confección del importante frontal del altar mayor. En el inventario al que entonces nos remitimos aparece en el corredor y antesala una caja de cedro y dentro ropas del ex homo y de Nuestra Señora de Regla, lo que evidencia la vinculación de la casa al culto de ambas imágenes. Ya en el terreno civil, don Matías, interesado en residir en las proximidades de la parroquia de su devoción y mecenazgo, compró en 1724 a José Gómez Ascanio una casa en la calle Ancha, hoy Plaza de la Iglesia, esquina a las calles de la Noria Baja y de Santo Domingo. La demolió y construyó una nueva que se conserva, aunque algo alterada. Su fachada de 3 plantas, con amplio balcón en la tercera, que es el altillo, tiene la planta baja modificada en tiempos modernos, con la presencia de un zócalo de cantería antes inexistente y unos huecos con su carpintería que nada tienen que ver con la formulación original. Pero a pesar de ello se advierte perfectamente una composición típica de la arquitectura civil tradicional del siglo XVIII. Los Carta querían pasar de ahí directamente a la parroquia por la puerta traviesa, que es la que está bajo la torre. Ahí tenemos el magnífico balcón de la tercera planta, un balcón de amplio vuelo, el acceso siempre con una escalera. Aquí tenemos uno de los soportes. Recuerden, por ejemplo, este soporte y esta zapata para comparar con las de la casa. No sé qué ha pasado aquí. La basa es una basa ática, pero no canónica, es decir, es una basa es una visión extraña de una basa ática, la basa de los pilares.
Lo más interesante son estas galerías superiores cerradas con celosía. He aquí, por ejemplo, en la esquina protegida, en el ángulo noreste, protegida del sol, la desfiladera. El uso de la celosía, que es un elemento de origen, vamos, muy importado de portugués. Pero los Carta poseyeron otras varias casas, entre ellas una en la calle del Sol, que van a permutar en 1721 el capitán Roque de Avendaño y Ana Méndez Adrino, por otra en la mismísima Plaza de la Pila, que lindaba por arriba con la de los herederos de Pedro Agustín de Vera y Olivo, y por debajo con la de José González Cabrera, luego del coronel José Antonio de Miranda. Don Matías hace demoler la construcción existente y levanta desde los cimientos la que había de ser la más importante de sus moradas, aun cuando casi no llegó a ocuparla, y también de todas las que de estilo tradicional canario llegaron a levantarse en Santa Cruz. En su testamento, en julio de 1742, un año antes de su muerte, se evalúa en 43.000 reales lo gastado en su construcción, sin que aún esté totalmente terminada. Esta casa, a la que se ha llamado Palacio de Carta en lugar de Palacio de los Carta, como sería más apropiado, o simplemente Palacio Carta, es una construcción de estilo tradicional canario precedida de una fachada de cantelilla tan singular que difiere por completo de las de otras mansiones significadas más antiguas en Tenerife: la Casa Salazar, que es el Obispado en La Laguna, la Casa Navagrimón, la Casa de Piedra en Garachico, etc. Aun cuando la casa está organizada en torno a dos patios, el segundo de menor entidad pero muy armonioso y equilibrado, la vista se nos concentra en el primero, espectacular y quizá el más suntuoso de cuantos se construyeron en el archipiélago, todo él en madera de tea. Las galerías altas, en las que el cristal y la madera sostienen un fecundo diálogo arquitectónico, esto fue muy frecuente en Santa Cruz, se sustentan en unas bellísimas, esbeltísimas columnas también de tea, el altillo en la última planta, los cojinetes, la balaustrada magnífica. En unas esbeltísimas columnas también de tea de una sola pieza, situadas siempre en el centro de los lados, que se apoyan en deliciosas basas de una sola pieza también, pero con proporciones no canónicas, a la manera ática, y se coronan con zapatas de un capitel. Veamos los detalles, que son de una riqueza. Por ejemplo, estas zapatas. Y se corona con las zapatas capitel más espectaculares y refinadas de nuestra carpintería tradicional, hasta el punto de que algunos han querido ver aquí fundadamente la mano, al menos en el diseño, del maestro Veró. La belleza de este patio, que en la crujida de fachada tiene 3 plantas, puesto que se corona con el tradicional altillo o secadero, salta a la vista hasta de los menos perspicaces, pero es que si separamos en detalles tales como la perfección de la labra, los canes de apeo de los cargaderos en su encuentro con las paredes, la formulación barroca en madera de la contraportada interior hacia el patio, el uso de los dobles arcos suspendidos que enmarcan entre otros el comienzo de la escalera, la labra de los cojinetes y balaustres, etcétera, tendremos que concluir de forma inapelable que estamos ante una obra maestra. Esto que está escrito cuando era entidad bancaria, decía que el uso no era el más adecuado para un edificio de estas características, y la remodelación a que se le sometió para su rehabilitación modificó algunos elementos de manera sustancial, no solo en ambos patios y su articulación, sino también en la fachada de la calle San José, en la que sin embargo se conservó su magnífico balcón, de los más elegantes por su definición según Tarquis a todos los demás del lugar,
y comparables incluso con ventaja a cualquier otro de las islas. No hay más que reparar en la deliciosa delicadeza de las zapatas que coronan los pilarcillos bajo la cubierta o el refinamiento de los canes de apeo de su vuelo. Y sorprendente envergadura, el balcón vuela extraordinariamente, teniendo presente que está orientado al batiente, que no es, los balcones normalmente se orientan al sur, y en este caso es al batiente, lo que hace suponer una evidente operación no funcional, sino de imagen, una operación de causar importancia. Atención aparte merece su fachada principal a la Plaza de la Pila, pero de ella nos ocuparemos más adelante. Sorprende que una misma familia mantuviera a un tiempo dos casas para su habitación en una misma población, una frente a la parroquia a la que estuvieron tan ligados y otra en el espacio urbano preferente y protagonista indiscutible de la vida urbana de aquella época, en la que debían hacer notar su presencia. Pero ello resulta ser el mejor documento testimonial de la doble proyección de esta familia en lo religioso y en lo civil. Aún hemos de consignar la propiedad de otras casas de Santa Cruz, en la calle Cruz Verde, esquina del Clavel, otra que fue adquirida por don Matías a Catalina y a Ana Martín Rodríguez, una parte, y la otra a Vicente Antonio. Esta casa pasaría después a ser ocupada por una nieta, Margarita Francisca de Carta y Domínguez, hija de su hijo Matías Bernardo, o sea, nieta. Fuera de esta población tuvo casas además en La Laguna, Geneto y especialmente en el Valle de Guerra. Esta última se levantó sobre una antigua posesión de López Fernández de la Guerra, de la familia que da nombre al lugar, que adquirió en 1726 por el precio de 180 reales de tributo perpetuo al mayorazgo de aquella familia y que reedificó por hallarse la casa anterior arruinada. Como las diapositivas de esta casa están al final, digo que tal como la vemos hoy es una casa desarrollada en torno a un patio central y abierta en él a un segundo patio, pero como puede comprobarse en el plano de Antonio Pereira, Pacheco y Ruiz, pero con el tiempo ha sido ampliada en distintas épocas para dar la formulación actual. Su evolución posterior la convirtió en uno de los más interesantes ejemplos de hacienda dentro de la arquitectura rural tradicional que afortunadamente sobrevive, sin que, por cierto, el uso actual se muestre respetuoso con ella. El capitán don Matías Rodríguez Carta y Abarca falleció el 29 de mayo de 1743, después de haber testado conjuntamente con su esposa ante Pedro José Ferrera el 9 de julio del año anterior. Se le enterró en su capilla Panteón, amortajado con el hábito franciscano, y asistieron al oficio 7 capellanes revestidos de capas pluviales. El siguiente Carta que nos interesa es Andrés Carta Domínguez, su hijo. Hijo de Matías Rodríguez Carta y doña María de la Concepción Domínguez Perdomo, abrazó el estado sacerdotal y ejerció en la parroquia matriz, de cuya fábrica fue mayordomo desde enero de 1724, por nombramiento del visitador del obispado don Martín Bucaille Manrique de Lara, de forma que sus actuaciones estuvieron íntimamente concordadas con el generoso apoyo de sus padres, cuyas iniciativas encauzó de forma eficaz. En 1726 aparece ya una nota en los libros de fábrica que dice: asimismo advierte don Andrés Carta que de los 15 quintales que de hierro se sacaron del navío que se desbarató, la Camorra, se gastaron 9 quintales en las rejas de la torre y su labor, no en la torre actual, en una anterior, y los 6 quintales restantes están en poder de Diego de la Concepción, herrero y vecino de este lugar. Don Andrés sucedió a su padre en la mayordomía de la cofradía del Exeomo, y podemos afirmar con Padrón Acosta que fue el más generoso y activo mayordomo que tuvo esta santa imagen. En efecto, fuera de cierta cantidad que tomó para ello del caudal de la cofradía, costeó de su propio pecunio el interesante retablo barroco en el que se le da culto, y asimismo le regaló los grillos de plata y la piedra del mismo metal que le servía de asiento, ambas cosas desaparecidas, y finalmente también los 2 hermosos ángeles de media vara
que lo acompañan en el nicho y en su procesión del Martes Santo, y que fueron realizados por el escultor santacrucero Sebastián Fernández Méndez. También realizó este escultor, por ejemplo, los angelotes que acompañan al gran poder de Dios del Puerto de la Cruz. Y también hay que cargar en el haber de Sebastián Padrón Acosta esta imagen del San Pedro como pontífice máximo, como sumo pontífice, la cabeza especialmente espléndida. Pero es que además, como sacerdote, perteneció a la congregación de clérigos de San Pedro, residente en aquel templo, que daba culto también a la soberbia imagen de San Pedro arrepentido o de las lágrimas, pieza excepcional de la imaginería procesional de la Semana Santa. Hernández Pereira llega a sugerir su vinculación con el arte de Salzillo, pero es algo anterior en el tiempo a la obra del escultor murciano. La mejor de cuantas de su tipo existen en Canarias. La cabeza es portentosa y es realmente una pieza excepcional. Andrés Carta fue el decidido impulsor de la idea de ampliación del presbiterio de la iglesia, que se había quedado pequeño para la envergadura que iba tomando aquel templo, por lo que se pensó en dotarlo de mayor profundidad, necesitando para ello la adquisición de un par de casas que le estaban adosadas por el fondo, costado de Levante. Él fue el que se dirigió al obispo Conejero en solicitud de ayuda económica a causa de los escasos fondos de que disponía la parroquia. El resultado de su tesón es el formidable retablo mayor, uno de los más importantes retablos barrocos de Canarias, por diseño y realización, colocado ya en 1731, en cuyas trazas algunos parecen intuir la mano del ya mencionado José Rodríguez del Oliva, tan colaborador de la familia. En todo caso, a él le cabe la paternidad cierta de las dos imágenes de talla que ocupan los nichos laterales, San Joaquín y Santa Ana. Están faltas de restauración en ambas imágenes. Huelga decir que en la confección del tornavés del púlpito donado por sus padres, en el que ya hemos indicado la presencia de este mismo artista, don Andrés debió de ser el gestor y alma de aquella realización. Don Andrés, que aparece en otro lugar como donante de 15 onzas para el sagrario de la parroquia, murió de edad temprana el 8 de febrero de 1740 y fue el primer miembro de la familia que recibió sepultura en su capilla Panteón. Nos ocupamos ahora brevemente del capitán Bartolomé Sánchez Carta, que compró para su sepultura al mayordomo Andrés Carta los derechos sobre la capilla de San Antonio, que habían construido los Logman, a continuación de la suya propia dedicada al Carmen, y allí recibieron sepultura sus hijos. Castoro Bruneto cuestiona que la imagen de San Antonio que existe en esta capilla, actualmente presidida por la de Nuestra Señora del Rosario, sea la donada por don Bartolomé en razón de su pequeño tamaño, que la hacen más propia para oratorio que para altar. Sin embargo, los Carta tuvieron una cierta afinidad por estas imágenes de menor tamaño, repárese en las que trajeron para su propia capilla, los angelotes, etc., y estilísticamente la bellísima imagen que conservamos de San Antonio. El proyecto, el techo del presbiterio de la capilla mayor de la Concepción de Santa Cruz tiene el mejor techo a la portuguesa de Canarias y además cuenta con una particularidad, porque en el almisate, vean, tiene ahí una representación de la Santísima Trinidad, en la cual el Espíritu Santo tiene una doble representación como figura y como paloma. Es una singularidad. Esta es la bellísima imagen de San Antonio, que puede proceder también de talleres italianos quizás. Matías Bernardo Rodríguez Carta y Domínguez, nacido en 1702, hijo y continuador del mayorazgo de la casa de su padre, con el que a menudo, por cierto, lo confunden por similitud de nombre, casó con doña Juana María Domínguez Perdomo y Vélez Carta, que era su prima hermana, hija del capitán don Gaspar Domínguez y de doña Josefa Vélez Carta, y hermana del beneficiado don José Gaspar Domínguez. Y de este matrimonio tuvieron un montón de hijos. Les hago
no los voy a leer porque casi todos son niños, son montones de chiquillos que todos murieron a edad muy temprana, víctimas de las epidemias. Hubo, pues yo no sé si 2 epidemias de fiebre amarilla, en fin, el siglo XVIII fue terrible. Pero es una relación dramática. Casi todos los que le ponían bautizaban con el nombre de Matías morían a edad temprana. Esta dramática relación de fallecimientos ilustra sobradamente la gran vulnerabilidad de la gente más joven, a pesar de nacer en el medio de las familias más pudientes. Más adelante nos ocuparemos solo de don José y de don Bernardino. Al igual que sus padres, y en verdad que toda su familia, don Bartías Bernardo fue también sujeto de hondas convicciones y prácticas religiosas, y en este sentido debe considerársele continuador del esfuerzo de sus mayores en su labor de protección hacia la parroquia. En efecto, su nombre aparece asociado a la realización del coro, otra de las piezas destacadas del patrimonio parroquial. En este empeño tuvo la colaboración de don José Tolosa. El resultado es una hermosa obra barroca cuyo autor desconocemos, si bien se siente la tentación de relacionarlo con el quehacer de Guillermo Veró, el autor de su capilla, aunque el aliento artístico sea aquí más modesto. Quizá no fue el propio Veró su autor directo, sino que fue obra de taller, ejecutada bajo su dirección. En todo caso, sabemos que en 1767 se añadieron 12 sillas y ya para esa época no estaba el maestro Veró. Este coro estuvo colocado primeramente en el penúltimo tramo de la nave principal, hasta que posteriormente, aunque siempre en aquel siglo, se llevó a cabo otra obra singular, cual es la de la construcción del cuerpo de 2 plantas que actualmente lo alberga y que sirve al mismo tiempo de coro y cancel al interior y de atrio y balcón al exterior. De los coros que tenemos aquí, probablemente es el mejor, ¿no? Sin duda. Cioranescu toma una nota de Manuel de Osuna y Benítez de Lugo en su estudio de la Casa del Hoyo Solórzano, publicada el año 1926 en Revista de Historia Canaria, que adjudica a don Matías Bernardo la donación de la urna de plata del Señor del Santo Entierro, el altar de los espejos para el descanso de su Divina Majestad en la octava del Corpus, con todos sus adornos candelabros de plata. Pero este altar se relaciona con la generosidad de su compadre Bartolomé Antonio Montañés, el otro gran mecenas del momento, pues a él debemos la cruz de 1759 y el triunfo de la Candelaria en 1773 de la Plaza de la Pila, el lienzo de la adoración de los pastores de Juan de Miranda en la capilla de San Agustín de la parroquia de y las pilas de agua bendita que hoy están en la iglesia de San Francisco. El paso del Cristo difunto, bueno, la cenefa es moderna y tiene una parte baja de espejos que quizás sea lo que queda del antiguo altar de los espejos que lo hayan acoplado ahí. La urna es preciosa de todas maneras. Cabe preguntarse, por tanto, si es errónea la atribución en su totalidad o cabe ciertamente adjudicar la urna del señor difunto al Carta. En este caso habría que colocar en su haber otra obra maestra del patrimonio de la parroquia Santa Crucera, pues se trata de una auténtica joya barroca de plata y espejos sin rival en el archipiélago. No debe olvidarse que la imagen del Cristo yacente se venera en la capilla de San Pedro, junto con las del titular y las de los santos varones. Capilla de San Pedro, de clérigos, estaba su hermano Andrés. Esta capilla era de la congregación de sacerdotes y en ella hallaron sepultura muchos de ellos a la que perteneció su hermano don Andrés, y en ella, en su retablo, se hallan 3 magníficas pinturas representados a los Reyes Magos, de las mejores obras de arte que tiene la parroquia, en opinión de Padrón Acosta, que fueron donadas también por los Cartas sin que sepamos por cualquiera de ellas. Aquí tenemos a Melchor con el oro, Gaspar con el incienso y Baltasar con la mirra. Son magníficas estas pinturas. Están en el altar de la capilla de San Pedro y pasan desapercibidas, la gente no repara en ellas.
La labor benefactora alcanzó también a las artes suntuarias porque, en efecto, en las cuentas de fábrica, el beneficiado don Gaspar Domínguez, hermano de su madre y párroco desde 1753, dice: «Tiene esta mi parroquia 2 ternos más, el uno de fondo violado con ramos de oro y el otro de terciopelo negro con galón de oro muy ancho, ambos perfectamente acabados con dalmáticas y planetas guarnecidas de dicho galón fino y con borlas, alamares y flecos de todo de oro fino. Tan ricas alhajas se deben a la devoción de Matías Bernardo Rodríguez Carta y de don Matías Juan Domínguez, primo, cuñado y hermano mío». El primero puso unos fondos que, administrados por el segundo en sus viajes a América, dieron para costear estas prendas, a cuyo costo también contribuyó la parroquia. No se conservan estas prendas. Don Matías Bernardo fue hermano del Santísimo e incluso en 1748, siendo ya servidor del templo el citado don José Gaspar Domínguez, era el hermano mayor, momento en que se reformaron las antiguas reglas. Asimismo, perteneció a la cofradía de la Limpia Concepción y consta que encargó y compró al escultor Sebastián Fernández 6 angelitos para un cuadro de esta advocación, seguramente para su oratorio particular. Para el uso del oratorio ermita del Valle de Guerra hizo traer de Córdoba un coponcito de plata sobredorado, lisa y con astil de balaste, que llegó después de su fallecimiento y que se custodiaba en la parroquial de Santa Cruz y que se llevaba al Valle de Guerra para la fiesta en la octava del Rosario. Su hijo don José lo donó definitivamente al templo santacrucero con la condición de que deberá prestárselo siempre que este señor lo pida para usarlo en su ermita del Valle de Guerra. Más importante fue su contribución a la terminación de las andas de templete de Nuestra Señora de la Candelaria, la obra magna del platero capitán don Pedro Bautista Remón, que constaba de basa, pilares, techo, cartera, sol de ráfagas sobredoradas, 4 águilas por perillones, 2 estrellas, media luna y 64 campanillas. Tenían de peso de plata 87 libras, 15 onzas y 6 adarmes. Este trono no se conserva. Refiriéndonos a la edilicia, hemos de decir que a él correspondió la continuación y terminación de las obras emprendidas por su padre y que éste dejó inconclusas a su muerte. En realidad, fue a él a quien correspondió el mayor peso de la gestión durante los últimos años de la vida de aquel. Ya hemos señalado su estrecho entendimiento con el imaginero don Manuel Hernández y, por tanto, su más que probable intervención en la fachada de la Casa de la Pila. La fachada principal al espacio cívico representativo de Santa Cruz es toda ella de cantería. Tanto Pedro Tarquis como Fernando Gabriel Martín manifiestan al contemplar su aparente sencillez que hay en ella un viento neoclásico por su esencialidad constructiva y su rigurosa contención expresiva. Estaríamos, por tanto, ante la más temprana formulación del neoclasicismo en las islas, y esto es lo que ha hecho preguntarse por su tracista, pues no cuadra su paternidad con la de ninguno de los alarifes ejercientes en aquel momento entre nosotros. Así es como ha tomado cuerpo la idea de relacionarlo con alguno del grupo de los 5 ingenieros militares que, con Antonio Rivière al frente, vinieron a las islas para efectuar un levantamiento geográfico de las mismas entre 1740 y 1743. Entre los 5, y en opinión del propio comandante general don Andrés Bonito Pignatelli, el más competente era don Manuel Hernández, que levantó por sí solo los mapas de las islas de Tenerife y La Palma, se dice que también los de La Gomera y El Hierro, y midió la altura del Teide. Pues bien, este don Manuel Hernández, que luego sería un destacadísimo ingeniero en Cartagena de Indias, Portobelo y Chagre, fue autor de la última gran reforma de la gran fortaleza de San Lorenzo el Real, y también en Panamá mantuvo estrecha colaboración con don Matías Rodríguez Carta, hijo de don Matías, y luego su verdadero sucesor, en relación con la construcción del primer muelle que tuvo nuestra plaza, cuyo proyecto, según parece, hay que anotar en el haber de Hernández y que, aprovechando su estancia, pudo habérsele encargado el diseño de su fachada. No debe extrañar a nadie este encargo, pues se sabe que estos ingenieros militares, especialmente Francisco Lapierre, se relacionan con la hermosa iglesia de San Francisco de Borja de los Jesuitas en Las Palmas, así como las trazas para la nunca realizada del Colegio de San Luis, de la misma orden en la Orotava,
e incluso en este último lugar se ha apuntado una posible intervención en las trazas de su magnífico templo de la Concepción. Nada de eso. En efecto, la fachada de la Casa de los Carta habla de la sobriedad ingenieril. Del conocimiento de un estilo nuevo al socaire de la Ilustración del que sin duda su autor tenía conocimiento. Hay que decir que este Manuel Hernández estudió en la famosa Academia de Arquitectura de Barcelona en el momento en que impartía clases Pedro de Lucuse, autor de un tratado sobre esta forma de construcciones civiles y por consiguiente dando normas del nuevo estilo. Y hay finalmente un detalle que me parece elocuente, y es que difícilmente hubiera podido concebir un arquitecto la introducción de una baranda abalaustrada de madera ante la tercera planta. Su función de altillo le resta significación, que aparece ligeramente retranqueada como manifestando la intención de no romper con ella el equilibrio de las dos alturas, y sin embargo continuando el discurso de la cantería para configurar dignamente, por cierto en barroco, la coronación del edificio en una fenomenal lección conceptual y formal. Este sincretismo de materiales remite más a un deseo de no hacer olvidar que aquel es un edificio de estilo tradicional, donde la madera es protagonista, que a una verdadera necesidad lingüística o compositiva, a pesar de lo cual está resuelto con magistral habilidad. La casa se finalizó, vamos a ver, esta coronación es más bien barroca, muy sencilla. Naturalmente la puerta antes llegaba hasta arriba, esta puerta se bajó cuando se actuó en la modificación de la rasante de la Plaza de Candelaria, hubo que bajar la puerta y esa es la razón de que tenga dentro en el zaguán una escalera, cosa insólita en un edificio de estilo tradicional, que hay que subir una escalera para llegar al patio. Cruz de Montañés. La casa se finalizó en 1752, según acredita en su diario el regidor Anchieta y Alarcón, que la vio con su torre mirador terminada y oyó a los muchachos cantar la siguiente coplilla: esa torre de Carta es un confite, acudid chicharreros que se derrite. Asimismo realizó obras en el Valle de Guerra, en el lugar en el que, según Lope Antonio de la Guerra, ha comprado y establecido buenas haciendas. Bueno, esta es la casa de Valle Guerra. En esta casa, siempre siguiendo al mismo cronista, han asistido generales y obispos con quienes ha tenido intimidad, y en ella dio órdenes el ilustrísimo doctor don Fray Valentín Morán, lo que pone de manifiesto tanto la bondad de la mansión como el prestigio personal de su propietario, que mereció de este cronista la apreciación de que era uno de los sujetos de más bulto del lugar. Aquí vemos la cerca, esto es posterior, no corresponde a esta época de Matías Bernardo, y este es el patio. La parte más antigua es la parte del fondo, las otras son añadidas en épocas posteriores. Consta que los Carta poseyeron una huerta en la parte baja de la calle Miraflores, en las inmediaciones de San Francisco de Paula, y al parecer aún habría que añadir que agregó a su patrimonio una casona con su hacienda en lo alto de Arafo, en que los comarcanos llaman lo de Carta. Cuando el comandante general don Juan de Urbina decide llevar adelante la idea de construir el primer muelle de Santa Cruz al norte del arrecife situado ante el castillo de San Cristóbal, junto a la batería de Santo Domingo, de acuerdo con la idea del ingeniero Antonio Rivier, corroborada por los informes de sus colegas, Lapierre y Hernández convoca una reunión en su propio domicilio, y para llevar adelante la empresa el propio Urbina encabeza la lista y tal. Matías Bernardo está allí y contribuye con 200 pesos, pero además, como tesorero general, que era de la Real Hacienda, es nombrado diputado en la intervención de los caudales que se recauden. Ausente el ingeniero don Manuel Hernández, al pasar a su nuevo destino en Cartagena, se hizo cargo de la construcción don Francisco Lapierre, con no demasiada fortuna,
porque el muelle se arruinó a los pocos años. Todavía queda bastante que sufren. Durante su mandato como alcalde real se rindió uno de los estribos del puente del Cabo, que se hubo de reconstruir también por orden del comandante general, con la contribución de los vecinos, entre los cuales estaría con seguridad Matías Bernardo. Y junto a su compadre don Bartolomé Antonio Montañés, montó al sur de la población la primera industria de salazón de pescado, cuya edificación andando el tiempo se convertiría en el Lazareto. Don Matías Bernardo, que fue capitán de infantería de las milicias, castellano de Santiago, tesorero general de la Real Hacienda en Canarias, primer alcalde electo por los vecinos en 1773 y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición en este puerto, falleció en él después de haber recibido los santos sacramentos el 26 de febrero, domingo de Carnestolenda, de 1775, por, según dice Lope Antonio de la Guerra, por habérsele encancerado una fuente que se abrió en el pescuezo a causa de haber estado malo de la vista y haberla ya perdido en un ojo. Se le amortajó con los hábitos de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín. Había hecho información de, no les leo a ustedes, es interesantísimo de todas maneras conocerlo, pero no se lo puedo leer porque es muy largo y me están urgiendo. La declaración de pureza de sangre en donde él pide para obtener su balazón. Y pasamos directamente al último que vamos a hablar hoy, José María de la Candelaria Carta y Domínguez, nacido en Santa Cruz, hijo de Matías Bernardo y de su mujer Juana Domínguez Perdomo. Aparece en edad temprana como padrino en el bautizo el 26 de octubre de 1760 de Miguel Arroyo Villalba, el autor de la imagen de la Virgen de las Angustias. Casó en Santa Cruz de Tenerife con su prima, doña María Nicolás Eduardo y Domínguez, con la que tuvo amplia descendencia. Fue maestro calificador y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición y gobernador del Castillo de San Cristóbal por nombramiento del Marqués de Tabaloso, que fue entre 1775 y 1778 comandante general de Canarias. Fiel a la trayectoria familiar, fue un decidido impulsor del culto religioso y en especial protector de la parroquia. Así, en 1771 aparece como miembro de una comisión de vecinos integrada, además de por él, por Bernardo de las Anti y por José Víctor Domínguez, como impulsora y organizadora de los actos a celebrar con motivo de la venida de la Virgen de Candelaria a La Laguna, esto está en el legado Rodríguez Baure de la Económica. En la Casa Palacio de la Plaza de la Pila se hallaban 3 lienzos de Juan de Miranda, uno sobre el rellano de la escalera principal que representaba la Transfiguración y otros 2, uno a cada lado de la puerta de la antesala, representando la entrada de Cristo en Jerusalén y los mercaderes arrojados del templo. Se conservan en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. De igual manera, en el inventario de su casa aparecen sendos retratos de los hermanos don Rodrigo. Aquí está la entrada de Cristo en Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del templo. Aparecen en el inventario sendos retratos de los hermanos don Rodrigo y don Ignacio Lomban Banude, beneficiados y el primero además vicarios de la parroquia, que fueron los creadores además del Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados. Dado lo temprano de esta fecha en la vida de don José y que el fallecimiento de ambos hermanos ocurrió en 1747, bien pueden haber sido adquiridos por su padre. Este es don Rodrigo y este es don Ignacio. Hoy están en la sacristía de la parroquia. En 1785 aparece rindiendo cuentas de las obras de la nueva torre, la actual, que había sido encargada por el obispo Antonio Martínez de la Plaza y que había sido ejecutada bajo las magistrales trazas dadas por el ingeniero militar Antonio Samper. A continuación, Carta se ocupa de la terminación de la torre, pero luego renuncia a su cargo. Estoy abreviando porque es que si no nos van a echar. No, ya está cerrando, nos ha dado dos avisos. Queda lo más importante, que es el famoso affair, que lo llevó a la... Lo dejamos para otro día. Bueno. Y
lo das con más tranquilidad. Vale. Le ponemos fecha y lo das con más tranquilidad. ¿Vale? Muy bien. Mira, ahí está. Ya vamos.